Bien, bueno, buenas tardes a todos los presentes, a los profesores que nos acompañan, a los que nos van a ver por YouTube. Desde la Facultad de Economía y Administración queremos darle la bienvenida esta tarde a la al segundo encuentro de este ciclo de conferencias de Economía y Gestión de los Recursos Energéticos. En este caso vamos a compartir una disertación del doctor Adrián Monjou, y vamos a hacer una presentación y unos breves comentarios sobre una carrera que estamos en proceso de acreditación para presentarles esta propuesta, esta oferta de posgrado. Me acompañan la ingeniera María del Carmen Rubio, que es coordinadora de esta carrera, y el doctor Adrián Monjou, que es el disertante y también es profesor en la carrera. En este caso, ahí está María del Carmen y Adrián. No tengo video. No te estoy viendo. Ahí está. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les quiero transmitir los saludos de nuestra decana, que en este momento está en reunión de consejo directivo. Si me dan un segundito, voy a compartir el video. Un video nos dejó para transmitirle los saludos en esta ocasión. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es una verdadera alegría recibirlos hoy en nuestra Facultad de Economía y Administración. Lamento no poder acompañarlos en forma presencial porque justo tenemos reunión de consejo directivo, pero no quería dejar de saludarlos y desearles éxitos en este ciclo de conferencias. Desde hace muchos años nuestra facultad, en conjunto con la Fundación Bariloche, mediante el dictado de la carrera de posgrado de la maestría MEPEA, viene desarrollando una actividad intensa vinculada al desarrollo de conocimiento en la generación de energías renovables, contribuyendo a la producción sustentable, a la eficiencia energética, al cuidado del medio ambiente y también en otros temas vinculados a la economía y a la energía. Motivados por la necesidad de seguir trabajando en estos temas tan trascendentes para el desarrollo del país y de la región, hoy estamos comenzando una nueva etapa con este ciclo de conferencias que continuará con una próxima oferta cuya acreditación ante CONIAU estamos tramitando. Esto está, digamos, directamente vinculado a lo que nos comprometimos en nuestro plan estratégico referente al fortalecimiento de la propuesta académica de nuestros cursos y carreras de posgrado. Muchas gracias a las autoridades de la carrera, Magister Nicolás Di Yavaca, a la Magister María del Carmen Rubio, a los disertantes y también a los presentes por ser parte de nuestros nuevos desafíos. Que tengan una excelente jornada y nuevamente muchas gracias. Ahí habrán escuchado a la decana, no se corrió el video, pero bueno, les transmito las palabras, las salutaciones a todos. Bien, de mi parte, como coordinadora de posgrado, la verdad que estamos muy orgullosos de hacer estas actividades. Es poner en agenda, debatir y analizar temas de energía en un contexto nacional e internacional donde digamos, estos temas son relevantes y muy trascendentes, así que estamos generando una charla por mes y son distintas temáticas y bastante, digamos, temas en boga, y seguramente ustedes están aquí también porque les interesa. Le voy a ceder la palabra a la ingeniera María del Carmen Rubio, que les va a comentar un poquito esta carrera que hablamos, y después pasamos directamente a la disertación del doctor Monjou. Gracias, Liliana. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar ahí. Voy a explicarles en unos
minutos de qué se trata este nuevo curso que comentaba la señora decana. Estoy un poco en reemplazo de Nicolás, que está de vacaciones en este momento, así que bueno, en esta charla les voy a hacer yo la presentación de este nuevo curso, que no es un reemplazo de la maestría, sino es un curso agregado, alineado con la maestría que mencionaba la decana. Y tal cual como ella dijo, esto está todavía en trámite ante la CONEAU, pero queremos mostrárselo para que vayan viendo de qué se trata, cuál es el alcance y los objetivos de este curso, que es un curso de especialización en economía y gestión de los recursos energéticos. Ya saben todos que tenemos la MEPEA como antecedente, fue creada en el año 99 a partir de un convenio que se hizo entre la Facultad de Economía, la Universidad y la Fundación Bariloche. Sus antecedentes se remontan al curso latinoamericano de Economía y Planificación Energética que fue creado en 1969. En el año 2000, la maestría fue acreditada ante la CONEAU y se han llevado a cabo 9 ediciones, de las cuales han participado 200 profesionales. Una de las dificultades propias de no solo esta maestría, sino la mayoría en su culminación, es lograr que los alumnos hagan el trabajo final, ¿no? Que puedan recibirse y tener aprobadas sus tesis. Por estos motivos, la MEPEA será reformulada, actualizando y adecuando sus objetivos y asignaturas, y otras medidas didácticas tendientes a apuntalar e incrementar la tasa de graduados. Considerando la diversidad de requerimientos de formación de posgrado de los actuales profesionales, algunos de ellos más interesados en los aspectos teórico-prácticos de la gestión de los recursos energéticos, que en la obtención de un grado de maestría, se ha pensado en lanzar esta nueva propuesta, y en virtud de ello hemos elaborado entre la Fundación Bariloche y la Facultad de Economía y la universidad, por supuesto, este curso que les presento de especialización en Economía y Gestión de la Energía, denominado EEGRE. Dicho curso se propone constituirse en una nueva oferta académica que toma como base la trayectoria de la MEPEA que tiene la universidad. El objetivo del curso de especialización es proveer a los participantes un análisis de los sistemas energéticos a nivel técnico, económico y social, abarcando los aspectos de gestión de las principales cadenas productivas energéticas, atendiendo a la sostenibilidad del desarrollo en sus diferentes dimensiones, considerando la conflictividad que supone el aprovechamiento de los recursos energéticos a nivel territorial, en el plano mundial, nacional y regional. El programa de la especialización ofrece profundizar el estudio de los sistemas energéticos, considerando las particularidades de las cadenas productivas, así también como las interacciones existentes entre ellas, como en el plano del consumo final. La estructura está pensada en cinco bloques con 15 asignaturas, tiene un trabajo final de especialización con un total de 510 horas de cátedra, 450 horas que sean cursos, talleres y seminarios, y 60 horas se dedicarán al taller de trabajo final de la especialización, con un plan de estudio estructurado y con una modalidad presencial y a distancia, hasta un 30% con materias abiertas. Uno de los grandes cambios que se hizo con respecto a la MEPEA es incorporar estos trabajos final de especialización y estas horas dedicadas a esto para lograr que los alumnos que hagan este curso terminen la carrera con su trabajo de tesis, su trabajo final. Para obtener la especialización se deberá contar con todas las asignaturas, estas 15 asignaturas aprobadas, y presentar este trabajo final de especialización. Las materias que componen el curso son teoría económica, con esta se empieza el curso, balances y unidades energéticas, economía de la energía, desarrollo económico y las dimensiones de la sostenibilidad,
con distribución geográfica de los recursos energéticos y los conflictos territoriales, una evaluación económica de proyectos de inversión energético, métodos y modelos de análisis energético, formulación de escenario y prospectiva, una materia de economía de la electricidad, economía y tecnología de las fuentes nuevas y renovables. Esta es una materia que también se agregó a las últimas MEPEA, economía del petróleo, economía del gas natural, del medio ambiente y el cambio climático, desarrollo económico, medio ambiente y sustentabilidad. Metodología de la investigación aplicada al trabajo final y taller de desarrollo final de especialización. Estas dos últimas materias son las que están abocadas a ayudarle al alumno a que pueda realizar su trabajo final y termine el curso y pueda recibirse. La modalidad de cursado, como les dijimos, es presencial con algunas materias que van a ser dictadas a distancia. Los dictados de clase van a conservar los mismos horarios que siempre tuvo la MEPEA, los viernes de 17 a 22 y los sábados de 8 a 13. Los profesores que componen este curso son de la Universidad del Comahue, de la Fundación Bariloche, y para algunas materias en particular tenemos profesores invitados que son especialistas. Como les dijimos, el inicio aún está sin fecha. Esperamos poder iniciarlo luego de las vacaciones de invierno, del receso de invierno. Estamos a la espera de la aprobación de la CONEAU, y la duración del curso es 1 año y medio con el dictado de estas materias que mencionamos. Bueno, muchas gracias. Acá está mi contacto. Yo soy coordinadora, era coordinadora de la maestría, voy a coordinar este curso también. Por lo tanto, todos aquellos que estén interesados en este curso pueden escribirme a mi correo electrónico y los mantendré informados sobre los avances. También está el correo de posgrado, por supuesto. Los mantengo informados sobre los avances y las novedades y cuando tengamos una fecha de inicio concreta. Muchas gracias por la atención. No le robo más tiempo a Adrián, que está ahí con su presentación listo para darla. Así que bueno, gracias a todos. Bueno, gracias María del Carmen. Esta es una propuesta de posgrado que tenemos a punto de salir del horno. Ya prontito esperemos tener novedades para compartir con ustedes y que se puedan sumar. Bueno, ahora sí vamos a nuestra disertación de hoy. Les voy a presentar al doctor Adrián Monjou, que es quien va a disertar en esta oportunidad. La temática es herramientas para una trayectoria de sustentabilidad nacional. Vamos a ver desafíos, controversias, utopías y realidades. El doctor Monjou es ecólogo, doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata. Tiene un postdoctorado en la Universidad de Minnesota. Es investigador de CONICET, profesor titular y director del Departamento de Análisis de Sistemas Complejos en la Fundación Bariloche. Es coordinador nacional en los proyectos FABLE, NaturMap y Equilits, no sé, eso me van a disculpar mi ignorancia en el tema, estrategias de largo plazo. Es editor asociado en The Frontiers in Ecological Economics. Es autor de más de 100 publicaciones científicas, editor de 4 libros, coautor de 20 libros en la especialidad, coordina equipos técnicos multidisciplinarios y ha sido consultor en el Banco Mundial, en la UNESCO, en FUNBIO y otras instituciones. Bueno, creo que es una palabra más que tiene sustento en lo técnico y en lo profesional, así que estamos ansiosos de escuchar su disertación. Adelante, Adrián. Bueno, muchas gracias. Si me permiten compartir pantalla, vamos directo a la presentación. Díganme si ven ahí bien. Sí, se ve perfecto. ¿Se ve bien? Bueno, entonces vamos a ir directo a la presentación. Voy a poner en modo presentación. Ahí está. Bueno, entonces, muchas gracias, María del Carmen, Liliana, por esta invitación. Siempre es lindo
colaborar con el equipo de ustedes. Como bien dijeron, voy a hablar más que de energía en sí, voy a hablar de la parte de sustentabilidad, clima y medio ambiente vinculado a la maestría. Entonces mi disertación se llama Herramientas para una trayectoria de sustentabilidad nacional, que es lo que estamos trabajando en Fundación Bariloche. Desafíos, controversias, utopías y realidades. Más que saberes, lo que quiero abordar en esta charla son preguntas que no necesariamente tienen una respuesta ni la van a tener, por lo menos en lo que yo les voy a presentar. ¿A qué llamamos sustentabilidad? ¿Hay objetivos de sustentabilidad más importantes que otros? ¿Por qué el clima es tan importante como objetivo? ¿Por qué está de moda, digamos? ¿Es prioritario para Argentina mitigar los gases de efecto invernadero? Es decir, cumplir con este mandato global de ayudar al planeta a mitigar los efectos negativos del clima. ¿Puede Argentina cumplir con este acuerdo de París, acuerdo climático de París, de manera sustentable? Es decir, manteniendo sus ambiciones nacionales de sustentabilidad. ¿Y puede alcanzar estas metas para el año 2050? Y también, perdón, ¿cuáles serían las principales controversias a resolverse en esta trayectoria que se plantea? Entonces, la primera pregunta que se plantea es, bueno, ¿qué es sustentabilidad? ¿O qué llamamos sustentabilidad? Hay muchas versiones de lo que es sustentabilidad. Pero para nuestro grupo de trabajo, se trata ni más ni menos que de un nuevo paradigma civilizatorio. Es decir, la transición indispensable para resolver la problemática ambiental es lo más emergente, lo más urgente para crear una nueva civilización sustentable. Como que no hay otra manera que una revolución civilizatoria. Las leyes humanas tienen que subordinarse a las leyes naturales. Y la pregunta es si vamos a poder lograrlo a tiempo. El problema es que nosotros estamos en una situación donde hay un crecimiento y una demanda de la población, que es esta curva negra que se ve en el gráfico, y que aprovecha recursos que son finitos, tan finitos como son los recursos planetarios. Entonces, en la curva roja que se va aquí abajo, esto es el tiempo, en el eje de las X, se ve un punto, que es este puntito que está acá, en nuestro modelo, donde a partir de este punto llegamos a un umbral de sustentabilidad, el cual empieza a bajar en el tiempo hasta volverse un recurso muy escaso. Sin embargo, el uso del recurso por la población puede ir creciendo un tiempo más desde este punto en el tiempo hasta otro punto en el futuro, que es lo que podemos llamar un intervalo de crecimiento insustentable. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos creciendo, suponemos, seguimos creciendo económicamente, seguimos creciendo en desarrollo, a pesar de que el recurso está bajando, pero todavía tenemos el recurso, pero lo estamos haciendo de manera insustentable. Uno de los grandes problemas de la política es que este punto azul que está acá no se ve porque está en el futuro. Entonces nosotros nos situamos en una situación, en algunos de estos puntos de esta curva, creyendo que como estamos creciendo, estamos siendo sustentables, cuando eso no es necesariamente verdadero, porque llega un punto, como este que está acá, donde empieza a transitar un colapso económico, social, ambiental, poblacional. Como este punto está en el futuro, y como lo que vemos son los índices de crecimiento que están en este intervalo, resulta muy difícil para la política convencer a toda la población de que estamos en un camino errado. Cuando uno tiene los datos de lo que está pasando con los recursos, es donde nosotros advertimos, pero una cosa es lo que la ciencia y técnica advierte y otra cosa
es lo que la política puede lograr en la sociedad. Entonces, ¿cuándo les parece a ustedes que hemos llegado a este punto azul que está aquí abajo? O si todavía no llegamos y todavía tenemos un tiempo, un margen de maniobra. Esa flecha roja que nos indica el punto donde la economía humana va a alcanzar los límites de sustentabilidad del planeta, no está en el futuro, está en 1978. En el año 1978, la economía humana ha sobrepasado los límites planetarios de sustentabilidad. Es decir, que hasta antes de esa fecha, nosotros podíamos hablar de desarrollo sustentable. Después de esta fecha, 1978, o sea, ya no es un desarrollo sustentable. En 1999, que es hasta donde llega este gráfico, los recursos planetarios utilizados por la humanidad sobrepasaron la sustentabilidad y están en 1,25 planetas anuales que se necesitan. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Seguimos creciendo, como en el gráfico anterior, pero estamos no viviendo de los intereses del capital natural, sino que estamos comiéndonos el capital natural. Y más o menos, en el 2020, como estamos ahora, eso es 1,40, es decir, estamos consumiendo el capital a una velocidad, por supuesto, rápida, insustentable, y ya, por supuesto, se están viendo los síntomas de esta insustentabilidad, sobrepasando la capacidad biosférica de reponer los recursos que estamos usando. Es decir, ¿qué sería sustentabilidad? Yo tengo un bosque y utilizo un poco menos de la leña y de la madera que ese bosque crece por año. Entonces, eso sería sustentable. Yo siempre voy a tener madera porque estoy utilizando menos de lo que ese recurso me da. O tengo un lago donde yo uso los peces para alimentarme, pero los peces se reproducen más rápido de lo que yo los consumo. Entonces, eso sería sustentable. A nivel biosférico, estamos consumiendo todos los recursos planetarios, biológicos y minerales, a una velocidad mucho mayor de la reposición de ese capital natural. Esa es la situación. Entonces, advirtiendo globalmente estos problemas, en una fuerte comunicación entre la ciencia y la técnica y la política, es que las Naciones Unidas han desarrollado lo que se llama la utopía de la sustentabilidad o los objetivos de desarrollo sustentable, que son 17. Es decir, ¿por qué le llamo la utopía? Porque es una meta a ser alcanzada que tiene un consenso mundial. Todos los países del mundo, todos los presidentes han firmado este convenio y es una de las primeras veces en donde todos están de acuerdo en estos 17 objetivos. No más pobreza, no más hambre, salud y bienestar para toda la población, educación de calidad para toda la población, equidad de género, agua pura, accesible, sana, energía pura y abundante y accesible a todos, trabajo decente, crecimiento económico para el bienestar, industria, innovación, infraestructura, la reducción de las inequidades, ciudades sustentables, consumo responsable, producción responsable, la acción climática, que hoy es lo que casi está más de moda porque tiene un enorme lobby internacional, la vida acuática, la vida en la tierra, la paz, la justicia, el fortalecimiento institucional y la cooperación internacional para cumplir con todos esos objetivos. ¿No es cierto? Queda un cuadradito solo en lo que podría haber sido un objetivo 18, que a mí me daría ganas de rellenarlo y poner no ser tan egoístas, pero bueno, quedaron en 17. Entonces, el problema es que esta utopía ser alcanzada necesita de los consensos de todos los países. Y podríamos resumirla
en la construcción de un sistema socioeconómico global y nacional que satisfaga las necesidades humanas de una manera justa, sin dejar a nadie atrás, y ambientalmente posible en el mediano y largo plazo. ¿Qué significa ambientalmente posible? Generar bienestar dentro de los límites planetarios. Hay varios estudios que se han hecho sobre cuáles son esos límites planetarios, cuál es el espacio operativo para el desarrollo humano sin sobrepasar esos límites. Y por supuesto, como se ve en este gráfico que está acá, los hemos sobrepasado. O sea, nuestro tablero de comando planetario está en rojo, está mostrando un montón de rojos, como mostraría un auto que le falta aceite o agua o combustible y está tirando luces rojas por todos lados. Este es el tablero de control del planeta, donde nos dice, bueno, estamos mal, tenemos que retroceder. ¿Qué es lo que tenemos que retroceder? No el desarrollo, sino el uso insustentable de los recursos. Entonces, para comprender un poco qué es lo que está pasando, es necesario entender, todos tenemos que entender cómo funcionan los sistemas. En nuestro departamento de sistemas complejos nos dedicamos a eso, a tratar de entender y estudiar y modelar cómo funcionan los sistemas, hasta qué punto son sustentables, y entender que hay jerarquías y hay interdependencias. La biosfera, que es una palabra que a mí me gusta porque es como el ecosistema más grande que existe, está compuesta por ecosistemas más pequeños que están jerárquicamente anidados uno adentro del otro, como las mamushkas rusas que están anidados uno dentro del otro. Bueno, el más grande de todas esas mamushkas es la biosfera. Y la envoltura más grande de todas es la que proporciona el clima. O sea, el orden jerárquico sería clima, después la geología, después la geomorfología, después los suelos, la hidrología, y por debajo de eso la vegetación, flora, fauna, el microhábitat y la cultura humana, en términos jerárquicos. ¿Por qué es jerárquico? Porque como se muestra en este gráfico, si hay un cambio climático, cambia todo el planeta y cambia en un espacio de tiempo muy grande. Si hay un cambio geológico, que sería la jerarquía que sigue inmediatamente debajo, cambia a nivel continental. Surge una cordillera de los Andes y cambia toda la geografía de Sudamérica, por ejemplo. Pero no cambia Eurasia porque haya surgido la cordillera de los Andes. Para que cambie el mundo entero tiene que haber un cambio climático. Entonces, por eso es una jerarquía estructurada de esta manera: clima, geología, geomorfología, suelos, hidrología. Va bajando de importancia en el tiempo y en el espacio. El clima, por supuesto, es el factor determinante de la distribución de todos los paisajes en la superficie terrestre. Por eso está al tope de estructuras jerárquicas. Si ven esta imagen del planeta, ven que se repite a partir de la línea del Ecuador, se repite hacia arriba y hacia abajo. Son prácticamente idénticos. Tenemos una zona tropical, una zona templada y una zona fría. Tanto si vamos hacia el norte como si vamos hacia el sur. Eso es porque el clima es el que determina estas grandes fajas planetarias que, si se corren, si hay un aumento o descenso de la temperatura, cambia en todo el planeta. Como sucedió en las glaciaciones durante 4 o 5 millones de años y sobre todo en las últimas glaciaciones en el Cuaternario. La última terminó hace 12.000 años y estamos en un periodo de deglaciación y de calentamiento, y en nuestros paisajes de Neuquén y de Río Negro podemos ver aún las consecuencias de este último evento glacial, que está dominado por la temperatura, porque si no hubiese descendido la temperatura del planeta no hubiésemos tenido esa glaciación. Entonces, todo este sistema, toda la biosfera, depende de la delgada capa atmosférica que rodea al planeta. Si hay cualquier disrupción
en la temperatura o en la humedad de esa capa atmosférica, eso tiene consecuencias globales en todo el planeta, afecta a todos los paisajes y afecta a todas las culturas. Por eso es que el clima es tan importante a nivel global, porque tiene una afectación de la cual nadie puede escaparse. Entonces, cuando bajamos a una escala inmediatamente inferior, que es la escala continental, ahí la geología y el clima empiezan a jugar un papel conjunto en donde aparecen modificaciones, pero que tienen escala continental o regional. Si seguimos bajando en la escala, digamos, vamos haciendo una lupa en el mapa, ya a nivel más regional, como podría ser el noroeste de la Patagonia, como en el ejemplo de la foto, ahí aparecen otros factores como la geomorfología, que es la dinámica en la cual los paisajes intercambian materiales de un lado a otro. Por ejemplo, hay erosión hídrica y eólica que saca materiales de las montañas y los deposita en los valles. El tipo de suelos, el material, hace que el régimen hídrico precipite, infiltre a la superficie subterránea o escurra hacia el mar. Eso va a depender del tipo de suelos que tengamos. Y la hidrología superficial y subterránea está subordinada a lo que ocurre en todos estos sistemas jerárquicos superiores. Los dioses griegos de alguna manera respondían a esta jerarquía. Había dioses climáticos, dioses geológicos. De alguna manera estos antiguos griegos, que eran increíblemente adelantados en cuanto a la comprensión de los sistemas terrestres, representaban a estas grandes fuerzas que yo estoy contando aquí como si fuesen dioses, donde si seguimos esa metáfora, el clima serían los que mandan por sobre todo los demás. Entonces, a esta jerarquía, a esta estructura jerárquica natural, clima, geología, suelos, hidrología, tiene escalas diferentes y problemas diferentes a cada una de las escalas. La escala local tiene una problemática diferente a la escala continental. A escala local no hay demasiada variación climática, el clima es más o menos similar, salvo variantes locales. Entonces, esta escala, esta estructura jerárquica natural, debería ser correspondida, y acá hacemos un poco de cartografía filosófica, es decir, filosofamos a partir de datos y de mapas, debería ser correspondida con los niveles de gobernanza de cada escala. Es decir, el clima tiene importancia global y merece ser tratado en su problemática a nivel global, es decir, a escala de multinacional. Problemas de la geología, como puede ser la estabilidad de un terreno montañoso, es un problema regional. Problemáticas de los suelos o de la hidrología son nacionales, y problemas más vinculados a ríos, lagunas, tipos de paisaje de menor escala, son problemas locales. Entonces, de alguna manera, con el clima tenemos un ejemplo de que el clima es de importancia global, tanto por cómo funciona en la naturaleza, como en el tipo de soluciones que hacen falta. Ningún país, ninguna provincia, ningún intendente por sí solo puede solucionar los problemas del clima, porque son problemas que solamente pueden solucionarse a partir de un consenso global, de acuerdos globales. Ese acuerdo global para el clima es lo que se llama el Acuerdo Climático de París, donde todos los países se han comprometido a apoyar una solución que o es conjunta o no se resuelve. Entonces, lo que hace falta aquí es incorporar una visión sistémica y jerárquica de lo que es la sustentabilidad. Hay distintas capas de sustentabilidad. Cada especialista cree que su capa
es la capa más importante. Cuando nosotros hablamos con políticos, el político nos dice, sí, bueno, pero la realidad, y para los científicos la realidad no es la realidad política, sino que es la realidad biofísica, o para el abogado la realidad es lo que dicen las leyes, o para el ingeniero. En realidad todo es la realidad, no es o esto otro, sino que todo hace un conjunto que tiene una estructura jerárquica. La sustentabilidad política depende de la sustentabilidad social como soporte, y esa sustentabilidad social depende de la sustentabilidad económica, que es lo que hace el flujo de la energía monetaria. Esa sustentabilidad económica depende de la sustentabilidad ambiental, porque es la fuente del recurso, del soporte de la economía. La sustentabilidad ambiental, a su vez, depende de la sustentabilidad biofísica. Y la sustentabilidad biofísica, que es la base de la pirámide, depende de los elementos más escasos del sistema. Es decir, por más complejo que sea un sistema, y acá estamos hablando de un sistema muy complejo, el sistema deja de funcionar cuando el elemento más escaso se agota. Por ejemplo, un auto es un sistema muy complejo, del cual la mayoría de nosotros no entendemos cómo funciona en su totalidad, pero sabemos que si se queda sin baterías, o sin agua, o sin aceite, o sin combustible, se detiene. Pasa lo mismo con la biosfera, pasa lo mismo con cualquier sistema. Cuando el elemento más escaso se agota, colapsa el sistema entero. Vuelvo a los antiguos griegos otra vez. Uno de los griegos más antiguos conocidos, hace 2500 años, en un pueblo llamado Mileto, que antes era griego, pero ahora sería un pueblo turco, Anaximandro, decía que, poniéndolo en las palabras que usaríamos ahora, que todo lo que existe, todo lo que somos, es un pedazo de materia y energía que le pidió prestado al universo un instante de individuación, un instante de identidad. Entonces, si tomamos eso desde un punto de vista científico, los ecosistemas son sistemas de materia y energía que fluyen todo el tiempo, intercambiando átomos, intercambiando energía entre un tipo de identidad y otra. Y las sociedades, y la cultura, y la formación de una civilización, es también una porción de materia y energía que le hemos pedido prestado a ese sistema para construir nuestra sociedad. A veces lo logramos en equilibrio, a veces lo logramos en desmedro del funcionamiento de los ecosistemas, y es ahí donde entramos en un caso de insustentabilidad, que es la gran mayoría de los casos en la actualidad. Cuando nosotros en la facultad nos enseñaban el equilibrio ecológico no existe. Lo que existe es la insustentabilidad, el desequilibrio y la extinción. Entonces, ahora, habiendo visto este contexto global y un poco teórico, tal vez, podemos ver qué pasa con Argentina y sus ambiciones de sustentabilidad en el contexto global. Tenemos que comprender aquí que las ambiciones locales, las regionales o las nacionales, forman parte de este sistema global que es interdependiente, y el desafío consiste en armonizar la sustentabilidad nacional con la global. ¿Por qué tenemos que armonizar? Y porque si no resolvemos lo global, bueno, chao, olvídate del planeta Tierra, olvídate o sea, a largo plazo, o sea, vamos a colapsar. De manera diferente, o sea, va a ser un colapso repartido muy inequitativamente y en tiempos diferentes. Ya está colapsando en muchos lados. Hay mucha inmigración de pueblos de África hacia Europa, porque ya no hay agua, y hay un montón de casos donde se está viendo este colapso, que no ocurre como una bomba que
explota en un instante y en un solo lugar, sino que es una bomba que está explotando de a poco y en distintos lugares con mayor o menor intensidad. Siempre los países declaramos la independencia, ¿no? 25 de mayo, 9 de julio, 14 de julio en Francia, 4 de julio en Estados Unidos. Una comprensión adecuada de lo que está sucediendo sería hacer la declaración de interdependencia. Es decir, ir como al revés, es decir, nosotros nos hemos independizado como países, pero el concepto de país, de alguna manera, y haciendo un poco de filosofía política, va en desmedro de esta necesidad de interdependencia global para solucionar las cosas. El nacionalismo mismo va en desmedro de metas globales de cooperación. Por eso a mí me gustaría más que se declarara el Día de la Interdependencia más que el Día de la Dependencia, porque ningún país se arregla solo, ninguna sociedad se arregla solo, ninguna clase social se arregla sola, ningún individuo se arregla solo. Hace falta la cooperación porque todos dependemos de los demás. Y sobre todo, la economía humana depende de la economía natural. Entonces, tenemos problemas globales y problemas locales. Entonces, en cuanto a lo que es el cambio climático, la gran fuerza mediática global habla de la mitigación, que es reducir gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en el sector energía se trata de ir abandonando de alguna manera los hidrocarburos, que son los principales emisores de gases de efecto invernadero, e ir reemplazándolos por fuentes de energía alternativas. Hidroeléctrica, solar, eólica, nuclear, que no tengan asociadas emisiones de gases de efecto invernadero. O de alguna manera desacoplar el desarrollo económico del carbono. Lo mismo en el sector que llamamos AFOLU, que es agro, biodiversidad, bosques. Se trata de tener un desarrollo donde las emisiones sean compensadas por el secuestro de carbono por parte de la fotosíntesis de la biomasa verde. Pero hay otra flecha que va en sentido contrario, que va de lo global a lo local, donde en vez de que son los países los que tienen que hacer el esfuerzo de mitigar sus gases de efecto invernadero para aportar a la problemática global, es el mundo global el que tiene que aportar, sobre todo finanzas y dinero, para ayudar a los países a adaptarse a los impactos negativos que tiene el clima sobre sus sociedades. Sequías, inundaciones, temperaturas extremas, tanto altas como bajas. Nosotros vamos a tener que utilizar muchísima inversión en infraestructura en Argentina para adaptarnos a los impactos del clima, y eso para nosotros es mucho más importante que los esfuerzos que hagamos en mitigar nuestros gases de efecto invernadero. Argentina no es un jugador muy importante en cuanto a emisiones, emite el 0.77% de las emisiones globales. Al lado de China o de Estados Unidos, no movemos el amperímetro para nada. Sin embargo, somos un jugador muy importante como productores y exportadores de alimentos al mundo. Tenemos una posición mucho más relevante. Entonces, para nosotros es mucho más importante adaptarnos con infraestructura y tecnología al impacto del clima sobre la producción de alimentos que tratar de mitigar la emisión de gases de efecto invernadero. Hay que hacer ambas cosas porque hay un lobby y una presión económica muy fuerte de los mercados para que todos los países reduzcan sus emisiones. Argentina se comprometió con un compromiso firmado por Alberto Fernández
a tener 0 emisiones netas en el año 2050. Eso no significa no emitir, es imposible no emitir. Todo lo que hacemos genera emisiones, sino que todo lo que se emite de gases de efecto invernadero a la atmósfera es compensado por el secuestro por nuestros ecosistemas o por alguna otra tecnología que surja de esos gases de efecto invernadero, que es lo que se llama la carbono neutralidad. Todo lo que yo emito a la atmósfera lo secuestro y lo vuelvo a chupar con fotosíntesis o con alguna otra tecnología. Entonces, existen estas soluciones a nivel país, compromisos que los países firman, que son lo que aquí en el gráfico se llama NDC, que es la contribución nacional determinada. Cada 5 años, cada país tiene que entregar al Acuerdo de París un documento donde dice, ok, yo voy a reducir mis emisiones en tanto porcentaje, llegando al 2050 al número 0. ¿Todo eso para qué? Para que la temperatura del planeta, de nuestro afiebrado planeta, esté por debajo de los 1.5 grados centígrados, porque si se pasa de esa temperatura global, las consecuencias van a ser mucho más catastróficas de lo que son hoy. Desde el periodo de la Revolución Industrial, digamos, si tomamos desde el inicio de la Revolución Industrial hasta el 2050, nosotros en el 2050 tendríamos que no aumentar la temperatura por más allá de los 1.5 grados. Es como decir, no puedes tener más fiebre que 40 grados porque nos morimos. Bueno, para el planeta es no aumentar la temperatura más de 1,5 grados, contando el inicio de la Revolución Industrial. Ya llevamos 1.1 de ese calentamiento. O sea, nos queda muy poquito margen de maniobra para no alcanzar el precipicio. Y estas NDC, las contribuciones nacionales determinadas, que es lo que cada país voluntariamente dice que puede aportar, si lo sumamos, no se llega. No se llega. Sumamos y no, llegamos a 2, 3 grados de calentamiento global. Es decir, que por propia voluntad sumada de los países, estamos yéndonos a lo que los científicos, el panel intergubernamental de cambio climático, dice que, bueno, es un colapso, ¿no? Que hasta ahora no se llega. Hay que cambiar el sistema económico. Y ese sistema económico alternativo tiene que ser una distinción filosófica entre lo que es valor y lo que es precio. Un elemento, cualquiera, tiene valor si es sustentable, si genera empleo en su cadena de producción, si no produce impactos intolerables. Entonces, ese valor es lo que debería prevalecer sobre el precio. Hoy en el mercado global, lo que importa es el precio. Uno compra lo que es más barato. Todos compramos lo que es más barato. Pero por ahí hay algo que es un poco más caro, pero es sustentable, es orgánico, genera más empleo, tiene una cadena de valor más grande y no produce impactos inaceptables porque no tiene agroquímicos, no tiene... Pero bueno, el mercado no lo quiere pagar porque importa más el precio que el valor. Hay que revertir la filosofía económica y darle más importancia al valor que al precio. De otra manera, la sustentabilidad no será posible. Estamos hablando de una revolución enorme en cuanto a la concepción de la economía, ¿no? Entonces, la globalización es indispensable debido a esta interdependencia que hemos hablado. Todos los países necesitan un sistema de intercambio para su bienestar. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Ninguna ciudad tiene a su alrededor todos los elementos de la tabla periódica que son necesarios para su desarrollo económico. Ningún país, salvo Rusia, Estados Unidos, China y algunos pocos, tiene todo lo que necesita para su desarrollo.
ningún país tiene toda la comida que necesita para una alimentación sustentable, ni todos los minerales que necesitan para el desarrollo de su industria. Entonces, hace falta intercambio, y bueno, antes se generaban grandes imperios planetarios, como el Imperio Británico, como el Imperio Español, el Imperio Otomano, que querían asegurarse una porción de territorio lo suficientemente grande como para poder asegurarse esos recursos. Hoy eso de alguna manera es reemplazado por una colonización de tipo económica, pero es lo que sucede. Acá este es un esquema de la FAO donde se ve el Sistema Mundial de Producción de Alimentos, donde tenemos en un lado de la pantalla los agricultores, el uso de la tierra, por supuesto la dependencia del clima y del suelo y de toda esta estructura jerárquica de la que hemos hablado, y del otro lado, a la derecha de la pantalla, tenemos a los consumidores. En el medio hay un montón de flechas, y en el medio está todo el intríngulis geopolítico de las relaciones geopolíticas entre los países, donde hay países productores y países consumidores, donde un país le compra y el otro le vende, lo cual hace que todo depende de un sistema de transporte gigantesco, con un montón de variables, con amigos, enemigos, coaliciones, es complicadísimo. Y fíjense que esta globalización de los alimentos está gobernada por 4 empresas, las llamadas ABCD. ADM, Bunge, que era una empresa argentina, después se hizo argentina-brasileña y ahora en Argentina se llamaba Bunge y Born, ahora es una empresa que se mudó a Brasil, pero es una multinacional. Cargill, que es una empresa de Minnesota, y Dreyfus. Esas 4, ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus, controlan todo el mercado global de cereales. Fíjense si la globalización no es inequitativa, es una locura, es un disparate. Y por otro lado, este sistema está alimentado por los agroquímicos, que están gobernados por 4 o 5 empresas en el mundo. Monsanto, DuPont, Dow, Bayer, Syngenta, y ahora, creciendo cada vez más, ChemChina. China y Rusia están controlando casi toda la industria de fertilizantes del mundo, que son necesarios para producir alimentos, ¿no es cierto? Entonces, está muy desequilibrado el sistema global, y la gobernanza política depende de, fíjense, son 10 CEOs, son 10 personas sentadas alrededor de una mesa que dominan todo el mercado mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El sistema alimentario mundial, por poner un ejemplo, por supuesto que tiene que estar globalizado, pero fíjense que la superficie cultivable y la densidad de población no coinciden. Acá podemos ver, por ejemplo, América del Sur y Central tiene un 13% de su superficie cultivable y un 9% de la población mundial. Estamos bien, o sea, nuestra superficie cultivable alcanza para alimentar a toda la gente. Europa tiene un 19% de superficie cultivable y un 10% de la población mundial. O sea, no tiene un gran déficit en producción de alimentos. Pero fíjense Asia. Asia Oriental tiene el 9% de superficie cultivable, por más que es enorme, pero el 22% de la población mundial. Es decir, sí o sí tiene que ser un importador, un desesperado importador de alimentos. No solo porque no pueda cultivarlos, sino, por ejemplo, China importa muchos alimentos como la soja, que es emblemático, no porque no pueda producir soja, sino porque no quiere quedarse sin agua, porque necesita agua. Entonces cuida sus acuíferos, porque no puede traer el agua de otro lugar del mundo. Entonces trae los alimentos que le insumirían mucha agua, que la quiere guardar. Y China guarda el agua de sus acuíferos, pero compra alimentos de todos lados. Entonces el problema, la gran asimetría, está en Asia Oriental y en Asia Meridional, que tienen el 22 y el 24% de la población mundial y un 9 y un 15% de superficie cultivable.
Esto es lo que tracciona todo el sistema alimentario mundial globalizado y toda la energía de transporte que esto implica. Y todos los agroquímicos y toda la industria está traccionada por Asia fundamentalmente. El resto del mundo más o menos se las arreglaría. Lo mismo podríamos decir con los minerales. Todas las sociedades, todos los países necesitan energía y minerales para su desarrollo. Digamos que la globalización tiene tres obsesiones. Los recursos naturales, la energía y la tecnología. Pero un país que necesita un desarrollo tecnológico necesita, por supuesto, hidrocarburos. Antes de los hidrocarburos, lo que se necesitaba era madera. Madera para construir casas, para construir barcos, para tener flotas, para tener energía, madera como fuente de energía. Después, y todavía, bueno, se necesitan hidrocarburos, gas, petróleo, para toda la industria petroquímica y todo el transporte y todo el funcionamiento industrial, carbón, gas. Y los países que tienen hoy los grandes yacimientos de hidrocarburos, América del Norte, por supuesto, América del Sur, también, bueno, Venezuela, Brasil, Argentina, Rusia, bueno, hoy la guerra de Rusia tiene muchísimo que ver con el gas, y por supuesto los países árabes, ¿no es cierto? Ahora, también hace falta cobre, litio, uranio, oro, coltán, tierras raras, y cada vez más el panorama geopolítico va a ir cambiando, porque si la estrategia de la decarbonización de la energía hacia una meta de carbono neutralidad al 2050 va a pasar por electrificar y ir abandonando los hidrocarburos, este mapa va a cambiar, porque electrificar significa cablear todo el planeta, donde antes nos llegaba un tubo de gas, ahora nos va a tener que llegar un cable lleno de cobre, el litio, el coltán, las tierras raras van a hacer falta para todo lo que es la microelectrónica, y entonces, ¿a dónde está ese litio y dónde está ese cobre? Si se fijan en el mapa, está entre Argentina, Chile y Bolivia. Entonces, agarrate Catalina, porque la gran presión mundial por los recursos va a venir por ese lado, cuando los hidrocarburos sean menos usados y necesitemos fuentes para la nueva era de electrificación de la energía. El litio y el cobre van a ser los nuevos commodities fundamentales. Y por supuesto el uranio, que acá en el mapa vemos, bueno, tenemos países como Nigeria, también en Mongolia, en Rusia y en Oceanía. Y fíjense, digamos, es casi predecible a dónde hubo guerras y a dónde las va a haber. Grandes despensas de minerales mundiales son Afganistán, Ucrania y Libia. Fíjense que son tres lugares que están en guerra permanente. Ucrania es la despensa de minerales de Occidente. Por algo está la OTAN y Rusia peleándose por quién va a dominar Ucrania y quién va a dominar la salida hacia el Mar Negro, Crimea, Mariupol, todo lo que hoy se está saliendo en los diarios, son las salidas del Mar Negro hacia Occidente, y es lo que está hoy en disputa. Están en disputa recursos energéticos y minerales que Rusia tiene de sobra, pero necesita sacarlos por puertos que no se congelen en invierno. Es decir, necesita el Mar Negro. Y necesita de Ucrania, que es una despensa gigante. Afganistán se la han peleado los rusos, los norteamericanos, hasta ahora sin éxito. Es un país inconquistable.
Y la Luna. La Luna es la nueva fuente de minería, la más cercana, está a 4 días de viaje, y si logramos traer unas 2 o 3 toneladas de helio 3 de la Luna, el primero que lo haga va a tener asegurados 50.000 años de fuentes energéticas para todo el planeta. Imagínense el país que primero logre traer esas 2 o 3 toneladas de helio 3 de la Luna, el poder que va a tener. Entonces, la lucha entre Estados Unidos, Rusia y China por llegar a la Luna no es una lucha romántica, es una lucha por los mezquinos intereses del poder para dominar los recursos energéticos mundiales. Un ejemplo emblemático para nosotros es la soja. Argentina produce, por ejemplo, en el año donde hicimos este estudio, 60 millones de toneladas de soja, de las cuales el 18% va al consumo doméstico. Hoy estaba tomando ades de manzana, por ejemplo, mientras venía viajando en el auto. Bueno, eso es parte de nuestro 18% de consumo doméstico, ¿no es cierto?, que viene de los tantísimos productos que produce la soja. El 82% de la soja que produce Argentina va un 26% a Europa, un 21% a China y un 27% al resto del mundo. Se reparte a una montonera de países. Nuestro mercado principal es Europa y después China. Va variando, ¿no?, de año a año, pero más o menos es así. Ahora fíjense lo que pasa. En un estudio que hicimos sobre objetivos de desarrollo sustentable, uno por uno, comparamos el impacto, digamos, el daño sobre un objetivo de desarrollo sustentable en Argentina comparado con Europa para la soja. Es decir, nosotros cultivamos la soja en nuestros campos y se la vendemos a Europa. Entonces, Europa se la ve todo verde, todo limpito. Y en nuestro caso vemos un montón de rojos, es decir, un montón de insustentabilidades. ¿Por qué? Porque los impactos se computan en el lugar donde ocurren. Las emisiones de gases de efecto invernadero, los pesticidas, el daño para la salud, el desempleo, el empleo de mala calidad, todo eso ocurre en el país productor, no en el país que compra. Y sobre todo, bueno, entonces nosotros somos en el Campeonato Mundial de Sustentabilidad, Europa, Alemania, los países escandinavos están en los primeros puestos, son súper sustentables, y nosotros estamos en el puesto 53. Somos de los peores alumnos de la sustentabilidad. Pero sí, de esa manera, si los países compran, si Europa o si China compran a los países productores de alimentos los alimentos, claro, para ellos es cero contaminación, porque la contaminación ocurrió fuera de su país. Entonces, los países escandinavos compran todo lo que para ellos sería contaminante y ellos son sustentablemente perfectos. Bueno, así cualquiera es Gardel. Si yo tengo una casa que no tiene baño porque yo uso el baño de mi vecino, entonces sí, mi casa está muy limpita, pero digamos, es una de las grandes injusticias e inequidades de la globalización. Los impactos de los países productores son mucho más grandes que los impactos de los países consumidores. Es decir, los que más dinero tienen son los más sustentables. Y es más, el Producto Bruto, el PBI de los países del primer mundo, aumentó cuando las emisiones disminuyen. Y uno dice, entonces no tiene que ver el crecimiento económico con las emisiones. Por supuesto que tiene que ver, pero ellos sacan las industrias que más emiten hacia afuera. Y sobre todo ahora China está poniendo muchas industrias en África. Entonces, bueno, esa no es una manera de lograr la sustentabilidad, llevando la insustentabilidad a otro lado. Entonces, este es un gráfico que muestra elocuentemente los malos negocios que estamos haciendo en materia ambiental.
¿qué tendría que suceder? Que tanto el productor como el consumidor sean corresponsables del daño ambiental y corresponsables en cuanto a lo que es la sustentabilidad. Por eso hay un solo rojo en Europa, que es el consumo responsable. Cada vez más los consumidores están viendo que el origen de lo que están consumiendo tiene algunos eslabones de insustentabilidad y lo empiezan a retrasar. Eso en el caso europeo. Si nosotros queremos una producción sustentable, nuestro cliente es Europa, no China. Porque China lo compraría de cualquier manera, hoy por hoy. Europa tiene sus restricciones éticas. No porque sean buenos, sino porque quieren sacar del mercado a China. O sea, no soy muy optimista respecto del Homo sapiens. Entonces, los caminos alternativos necesarios para la transición justa. ¿Qué es una transición justa? Es cambiar de paradigma, pero de manera justa, no que unos países paguen los platos rotos y los otros se coman la comida, sino justo. Todas las sociedades tienen que avanzar en sus ambiciones de sustentabilidad. Estos caminos tienen que ser complementarios de otras alternativas, evaluando en cada caso la eficiencia de cada ruta escogida. Y si cada ruta nos lleva a donde queremos ir. Entonces, en ese sentido, y acá me meto otra vez en la filosofía, una parte esencial del pensamiento alternativo es la diversidad. Y esa diversidad tiene que ser inclusiva, no solo socialmente, también tecnológicamente. Hay que tolerar la coexistencia de varias rutas, de varias soluciones tendientes a la armonía, o al menos tendientes a un destino en común. Entonces podríamos considerar 3 rutas hacia esa transición justa, hacia una civilización sustentable. La ruta de las soluciones tecnológicas, la ruta de las soluciones basadas en naturaleza y la ruta de las soluciones basadas en la educación sustentable. Hoy por hoy están en disputa. Digamos, el ecologismo, que es de la escuela de donde yo vengo, aborrece la solución tecnológica como si fuera, no sé, el cuco. Y la ingeniería tecnológica, digamos, los constructores de gasoductos, represas hidroeléctricas, reactores nucleares, miran al ecologismo como si fuera, no sé, un hippie, observador de pájaros. Digamos, hay una enorme controversia entre tecnología y conservación de la naturaleza, que no debería ser tal. Por eso ahí puse el símbolo de y o de and, que lo puse así porque en cualquier idioma significa inclusión, y es como la letra que resume mi filosofía particular respecto a este tema. No es o, no es esto o esto, es esto y esto, todo junto. Las soluciones tecnológicas, las soluciones basadas en naturaleza y las soluciones basadas en educación sustentable. Estas 3 rutas son generadoras de empleo en la transición. Y entonces, para estas metas ambientales fijadas para 2030 y para 2050 en Argentina, los empleos que generarán esa fuente de bienestar, hay que tener en cuenta que no sabemos cuáles van a ser. ¿Cuáles van a ser los empleos en 2050? Y no tenemos ni idea. Pensemos en 1980, miremos para atrás. Imaginemos que viaja alguien del futuro y en 1980 y dice, bueno, yo soy un youtuber. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Bueno, imagínense a alguien en 2050. Que no sabemos cuáles van a ser los empleos del futuro. Entonces, tenemos que tratar de elucidar cuáles van a ser, para que la educación, a partir de ahora, que está formando a los adultos de 2050, los prepare para una inserción laboral que va a ser muy distinta a lo que hoy conocemos. El mundo del trabajo en 2050 va a ser completamente diferente. Y esta filosofía de inclusión implica, por supuesto, en la transición hacia este nuevo paradigma, el respeto por la diversidad cultural, el respeto por todas las creencias, y la educación del futuro tiene que abordar ese respeto por todas las creencias, por todos los imaginarios sociales, por los imaginarios de las comunidades ancestrales, las creencias de cada quien, los distintos tipos de culturas,
los mitos, sus interpretaciones, las distintas interpretaciones de la realidad, las distintas lenguas, todo eso tiene que formar parte de un diálogo de saberes, de una manera horizontal, no de manera peyorativa y jerárquica. Es decir, ningún colectivo social debe ni puede quedar detrás en este camino hacia la transición sustentable. Ahí puse un dibujito de un estudio que hicimos para La Soja, donde entrevistamos a chicos de escuelas, y ahí dice, no se puede fumigar en la escuela, los chicos se enferman, se contamina el agua, se contamina la tierra, se contamina el viento. Eso lo escribió Axel, de 7 años. Bueno, escuchemos a Axel de 7 años. Basta, no contaminemos el viento, el agua, porque los chicos de la escuela se enferman. Escuchemos a todas las voces, eso es fundamental. Nosotros hicimos modelos de producción sustentable de alimentos, basándonos un poco en estos paradigmas, de manera objetiva, pero también demostrando que esta utopía es posible, al menos en lo biofísico, es decir, entra la posibilidad en el mapa de Argentina. Y nosotros hoy tenemos, por ejemplo, 267 megatoneladas de gas de efecto invernadero en nuestra producción de alimentos, hoy, cultivos y ganadería, pero hicimos un modelo donde lo podemos reducir al 6, de 267 a 6, manteniendo la producción y exportación de alimentos, simplemente manejándolo de otra manera. Entonces llegaríamos al 2050 de una manera sustentable. ¿De qué manera? Bueno, tenemos que forestar más, tenemos que usar más bosques naturales, ser mucho más productivos sin aumentar la superficie, pero se puede, nosotros hemos demostrado que se puede. Pero ¿qué pasa? Esa trayectoria, digamos, eso BAU quiere decir business as usual, es decir, si siguiésemos la tendencia que venimos mostrando desde el año 2000 hasta el 2020, llegamos a un escenario que es muy malo. Entonces nosotros corregimos en el mapa nacional ese escenario con un modelo que se llama dinámica y lo llevamos a otro modelo que se llama CN o de carbono neutralidad. Es decir, mostramos para el mapa de Argentina, y se lo mostramos al gobierno, bueno, ¿cuál sería la distribución de tierras? ¿Qué hay que hacer en cada tierra? ¿Qué habría que hacer? ¿Qué sugerencia de uso de la tierra planteamos nosotros para el 2050? Pero ¿qué pasa? Eso no era compatible con otras metas, por ejemplo, de la conservación de la biodiversidad. Por poner una meta cualquiera, podemos poner generación de empleo, equidad, género, conservación de agua. Entonces lo corregimos viendo que había superposiciones de esta trayectoria de manera negativa para especies que estaban en peligro de extinción, que son las que están en rojo en esta tabla. Entonces hicimos una corrección de esta trayectoria, desde la tendencial pasamos a la de carbono neutralidad, y de la de carbono neutralidad pasamos a una que le llamamos carbono neutralidad sustentable, que es decir, cumplimos con la meta de ser carbono neutrales y contribuimos con el problema mundial, pero respetando nuestras ambiciones nacionales de sustentabilidad en las capas que estamos agregando cada vez más, ¿cierto? Es decir, no podemos responder al mandato global en desmedro de nuestro propio bienestar y de nuestro desarrollo. Tenemos todavía que resolver problemas de hambre, de pobreza, es decir, no es lo más esencial para nosotros hacerlo. Tenemos la presión financiera internacional para hacerlo, podemos hacerlo, pero desde el punto de vista de Fundación Bariloche, no debemos hacerlo descuidando nuestras ambiciones nacionales de bienestar. Entonces, hicimos un modelo que demuestra que hay una trayectoria posible para hacerlo, y es lo que se muestra en estos gráficos. Por supuesto que, como para terminar, esto tiene un montón de controversias. Controversias a partir de una meta en común. ¿Cuál es la meta en común? Los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable,
Todo el mundo está de acuerdo en que no tiene que haber más hambre, más pobreza, nadie puede estar en desacuerdo. Pero hay controversias que atraviesan estas metas en común. La que ya vimos, que es lo global versus lo local. Es decir, para solucionar los problemas globales, a veces va en desmedro de las ambiciones locales, lo cual genera controversias internas. La típica controversia filosófica entre los intereses de la sociedad y los intereses del individuo. Hay otra controversia académica, que es entre ciencias exactas y naturales y ciencias sociales, en dónde pone el foco cada uno. Para las ciencias exactas y naturales, la sustentabilidad más importante es la biofísica. Para las ciencias sociales, la sustentabilidad más importante es la social, la política, la económica, el bienestar. Y básicamente, la controversia que está entre un futuro común para todos y el yo aquí y ahora primero. Entonces, y por supuesto acá podemos cruzarlo con un montón de otras cosas como valor versus precio, pero esto sería una especie de síntesis de lo que sería el mapa de controversias de la sustentabilidad. Así que bueno, acá les dejo algunas referencias por si quieren ampliar sobre este tema, y bueno, y aquí terminamos. Bueno, abrimos unos minutitos a preguntas o a participaciones de los que están conectados. Vale. Si alguien quiere hacer algún comentario, hacer alguna pregunta. Tengo una preguntita por acá que dice, ¿cuál sería la estrategia deseable para mitigar la vulnerabilidad en Argentina en el contexto global? ¿Qué opina al respecto? Bueno, es una opinión personal, ¿no? Pero mirándolo desde un punto de vista de análisis de sistemas complejos, hoy Argentina respecto del mundo tiene una muy escasa diversidad de producción y de clientes a los cuales vende esa producción. Es decir, como se dice vulgarmente, tiene todos los huevos en una sola canasta. Tenemos básicamente 3 o 4 commodities: soja, trigo, girasol, maíz, y la vendemos a 3 o 4, China, Europa, ¿no? Nosotros tendríamos que tener una gran diversidad. Es un país enorme, riquísimo, es el país con más cantidad de ecorregiones del mundo. Tenemos todos los paisajes, tenemos todos los climas. Entonces, podríamos aprovechar para producir centenares de cosas. No estar bailando al ritmo de las veleidades de una China o de una Europa que nos pide hoy gas o soja y mañana chanchos, o después nos pide lo que se le ocurra a ellos que necesitan. Entonces tendríamos que tener una canasta de productos de exportación con una gran cadena de valor industrializados, que se venda al mundo entero, no a 2 o 3. Cientos de productos vendidos a cientos de países. Entonces, a nivel sistémico, es un cableado que tiene mucha resiliencia, porque tiene cables redundantes. Si este falla, tenemos este otro. En vez de ser un hilo, es una telaraña. Entonces, eso es diversidad de producción, diversidad de mercados. Y diversidad de culturas incluidas en esa producción. Eso sería, es casi una fórmula de un sistema, ¿no? Otra consultita dice, según su opinión, ¿será posible lograr las metas de sustentabilidad a largo plazo? No. ¿Qué problema? No. No, mientras los humanos seamos como somos, egoístas, adquisitivos, aguerridos, nacionalistas,
No. Es más, hasta pongo en tela de juicio el concepto de país. Por ejemplo, el río Paraná. El río Paraná es un ejemplo donde podríamos integrar a Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay. No, nos peleamos tratando de sacarnos los recursos cuando podíamos ser una potencia gigantesca si trabajáramos todos juntos. Pero no hay caso. Es más, hasta hay peleas entre las provincias, peleas entre los privados y el gobierno, peleas dentro del gobierno. Somos un desastre, mala praxis. Soy pesimista. Lo Bueno, lamento. está bien. No, es un llamado a la conciencia para todos los que estamos tenemos que cambiar, y ahí la esperanza está en los niños. Ujú. Ya se ve un cambio muy grande. Nosotros hablamos con nuestros hijos todo el tiempo y nos educan, nos enseñan, nos retan, nos dicen, no, pero mira, o sea, el cambio está ahí. Y la educación, que es del siglo XIX, tendría que ayornarse a la educación del siglo XXI, y seguir a estas nuevas generaciones que nos están enseñando el camino correcto. Nosotros nuestra generación les ha dejado a ellos un mundo mucho peor que el mundo que nuestros padres y nuestros abuelos nos dejaron. Entonces, ahí el cambio está ahora, la oportunidad está ahora, pero están en los chicos. Son los niños y jóvenes los que tendrían que tomar el mando. Y también los artistas. Los artistas. Son los que tienen una mayor sensibilidad hacia lo que el mundo debería ser. No sé, prefiero a los poetas a los políticos. Les creo más. Creo más en una novela de una buena literatura que en un libro de historia. Y eso es parte del diálogo. O sea, los artistas, los músicos, la literatura, la poesía, la pintura, tienen que estar en la mesa de diálogo. Tienen que estar en la mesa de diálogo. O sea, para construir un nuevo paradigma hace falta escuchar a todos. Y escuchar a los niños. El basamento cultural de una sociedad. Claro, porque si no es una discusión entre abogados, ingenieros, científicos, técnicos, y ya la ciencia dijo lo que tenía que decir. Ya está el diagnóstico, ya sabemos cuáles son los problemas, ya sabemos cuáles son las soluciones. Bueno, listo. O sea, demos un paso al costado y démosle lugar a otras voces. Eso es lo que yo pienso. Perfecto. ¿Alguien más quiere compartir alguna reflexión, hacerle alguna consulta? Sí, hola Liliana, buenas tardes. Hola Pablo. Muy bueno Adrián, gracias, realmente muy interesante. Me quedó la duda de, usted dijo Argentina es uno de los países que menos gas de efecto invernadero produce, o al menos era menos del 1%, según recuerdo. Y por otra parte, estamos mal en el ranking de países de la insustentabilidad. Así es. ¿Eso es compatible? ¿Se puede ser uno de los que menos contamina y al mismo tiempo estar muy mal en ese ranking? Me quedó esa confusión ahí. Sí, porque la emisión de gas de efecto invernadero es uno de los 17 indicadores de sustentabilidad. Ojo, yo no dije que es uno de los que menos contamina, dije que no mueve el amperímetro, no es un emisor relevante, 0.77 no es mucho. Sin embargo, está en el top 20. Claro. Digamos, arriba de nosotros tenemos a China, Europa, Estados Unidos, ellos están arriba de nosotros, pero por debajo de nosotros hay 100 y pico de países. Sí. Por ejemplo, Bután no solo no contamina, sino que al contrario, es un país que secuestra gases de efecto invernadero. Es el único país carbono negativo del mundo, ¿no? Es decir, no somos uno de los que menos contaminamos. Todos estamos en el G20 y estamos en el top 20 de los contaminantes. Lo que pasa es que dentro de ese top 20 tenemos a gigantes que están encima nuestro, ¿no? Ahora,
¿Por qué somos tan insustentables? Por la manera en que se mide. ¿Por qué? Porque las emisiones, el IPCC, o sea, el Panel Internacional de Cambio Climático, cuentan las emisiones en el lugar donde ocurren. Pero nosotros estamos emitiendo para alimentar a 400 millones de personas. Si nosotros dijéramos, bueno, nosotros emitimos para alimentar a 40 millones de personas, o que se midiera distinto. Por ejemplo, en el caso de la soja, 18% va para consumo interno, 83% va para consumo externo. Entonces, las emisiones correspondientes a ese 83% tendrían que computarse por fuera del país, pero se nos contabilizan a nosotros. No sé si soy claro con lo que digo. Sí, sí, perfecto. Sí, sí. O sea, está mal esa cuenta. Claro. Es decir, yo, vamos a poner una metáfora, yo cocino comida para vos en mi casa y emito gases de efecto invernadero con la hornalla de mi cocina y te lo doy a vos. Vos no contaminaste, yo sí. Bueno, eso es lo que pasa entre Argentina y el mundo. Es decir, la contaminación generada por la producción de alimentos que exportamos se le contabiliza a Argentina. No Sí. solo en emisión de gases de efecto invernadero, pesticidas, contaminantes, que el glifosato, que la pérdida de biodiversidad, que los efectos para la salud, el empleo prácticamente esclavo que hay en el norte. O sea, todo eso se le contabiliza a Argentina. ¿Para qué? Para que sea un país exportador de esa materia prima a otros países a los cuales no se les contabiliza ninguno de esos daños. Entonces, por eso somos tan insustentables, porque la manera de medir que la inventó Europa es favorable a los países que compran la materia prima, no a los que producen la materia prima. Ese es el problema. Bien, gracias. Nosotros, ojo, lo hemos planteado, pero bueno, tenemos un consorcio en este modelo mundial de producción de alimentos, un consorcio que tiene 20 países. Nos reunimos 2 veces al año. Antes viajábamos, ahora es Zoom en la casa, ¿viste? Pero bueno, cuando nosotros planteamos, hey, hacen mal las cuentas, porque a Argentina le cuentan todas las contaminaciones de la producción de alimentos cuando nosotros alimentamos a otros países. Claro, pero China dice, bueno, yo produzco computadoras para 2.000 millones de personas y también eso me lo cuentan a mí. Entonces sería un lío muy grande hacer las cuentas digamos, recorriendo todas las cadenas de valor, de todos los intercambios, de todas las cosas que ocurren en el mundo. Y otra cosa que pasa también es que lo que se llama el búnker, es decir, una vez que el barco sale del puerto, salió del puerto de Buenos Aires, salió de las aguas continentales argentinas, esa contaminación no se cuenta para ningún país. O sea, va de acá a China y eso no se cuenta para ninguno. Es decir, hay problemas de conteo de sustentabilidad que hace que nosotros estemos muy bajos en 53 países, número 53 del mundo, en el Campeonato Mundial de la Sustentabilidad. Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Alemania, los primeros. Claro, pero todas sus industrias están afuera. Claro, y casualmente son los que usted mostró que son los que necesitan del mundo para abastecerse. En el mapa de minerales, o sea, y en el mapa o sea, claro que necesitan del mundo para abastecerse. Digamos, si separáramos al primer mundo del tercero, como decir, ok, listo, somos 2 planetas distintos, no nos damos más bola. El primer mundo dura 5 días. Y queda China, Estados Unidos, Rusia. No hay recursos suficientes. Es decir, la globalización es indispensable, pero tiene que ser una globalización contrahegemónica, no una globalización gobernada por 4 empresas. Tiene que ser equitativa, pareja, justa.
pero es indispensable la globalización. Si no, olvídate de internet, de computadoras, de wifi, de Netflix, o sea, no podríamos haber inventado el motor a explosión ni la lamparita, o sea, todos los recursos y todas las invenciones de todo el planeta están siendo compartidas. Hay mucha injusticia todavía, pero yo no puedo negar los beneficios de la globalización. Lo que sí niego y reniego es de la hegemonía de esa globalización. Pero cuando sea compartida, bueno, vamos a estar mejor. Claro que sí. Gracias. Adrián, hay una pregunta de Tania Bindel de Honduras. Dice, ¿qué tanto cambiaría la dinámica del mercado si se le asignara un valor a las emisiones de los productos exportados? Bueno, si se le asignara un valor a las emisiones de productos exportados, es decir, como una huella de carbono de la soja que llega a Europa o a China, la contabilidad sería más pareja, que es lo que estamos hablando. Digamos, sería, supongamos que la soja fuese todo. Bueno, nuestras emisiones, lo que hoy es el 100% sería el 18%. El 83% sería contabilizado en el país que compró eso. Hay una tendencia, sobre todo de la Unión Europea, de lo que se llama la huella de carbono de cada producto, donde, y ahí sí se pone el valor por encima del precio. Europa no va a aceptar productos que tengan una alta huella de carbono, que tengan deforestación, o empleo infantil, o inequidades, o contaminación, va a rechazar esos productos. Entonces ahí las responsabilidades de la sustentabilidad van a estar compartidas entre el que compra y el que vende. Pero eso es solo Unión Europea. China va a seguir comprando lo que venga, ¿no? Y también hay luchas de mercado, ¿no? Que, digamos, es todo muy complejo. El cambio de dieta está influyendo muchísimo en el mercado mundial. Por ejemplo, Estados Unidos hizo un censo en los niños y determinó que el consumo de carne vacuna va a disminuir casi un 50% en la generación que sigue. Entonces, se va a convertir en un enorme exportador de carne vacuna, lo mismo que Brasil, y el papel de Argentina como exportador de carne vacuna y el papel de Australia como exportador de carne vacuna, bueno, vamos a tener que cambiar de estrategia, ¿no? Entonces, es todo muy dinámico, pero la sustentabilidad debería lograrse cuando prevalece la justicia en el comercio internacional. Bien, Bueno. no sé si se contestó la pregunta, Tania. Bueno, vamos cerrando esta conferencia. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Sí, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Si no, ya hacemos el cierre. Se nos fue un poquito la hora, pero estaba tan interesante que no nos dimos cuenta que pasaban los minutos. Me subo al auto y sigo viajando. Bueno, vamos a cerrar entonces. Bueno. Muchísimas gracias a todos los que participaron y en especial al profesor Monchó, que tan gentilmente nos brindó todo su conocimiento. Excelente charla, muchas gracias. Están todos muy contentos y cuando esto se divulgue en YouTube también va a tener muchas reproducciones, entiendo. Así que bueno, felicitaciones por la charla, estuvo muy claro y así que han quedado todos muy contentos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos, que tengan linda tarde, nos despedimos y nos encontramos la próxima, que va a ser a finales de mayo. Hasta Chau, luego. chau. Gracias.